Te voy a hacer una pregunta. Estaba Decime. pensando y no, por eso me encosté y lo oíste. ¿Cómo hacían, por ejemplo, en la época de los nómadas? Viste que vos estás con el tema de los chicos y tres criaturas lo tenemos y nos hace un poco difícil, ¿verdad? Llevar una educación para ellos, ¿verdad? Y bueno, te pregunto, ¿cómo hacían los nómadas entonces con las tareas con los chicos? ¿Cómo le enseñaban? Y escuela no había, No había escuela, ¿verdad? no había escuela. Y, Y, ¿cómo decís vos? y bueno, en ese tiempo ellos, por ejemplo, estaban de un lugar a otro, iban buscando, por ejemplo, se terminaban los recursos en un lado, se iban a otro lado, así, ¿verdad? Y cómo había, por ejemplo, esa información, por ejemplo, de saber las estrategias para supervivencia, porque en ese tiempo no había protección, ¿verdad? Tenían que trasladarse y que lo más básico que ellos tenían que saber era, uno, protegerse de animales salvajes, ¿verdad? Dos, de tratar de buscar un lugar seguro en donde refugiarse durante ese tiempo que van a estar ahí. Tres, era saber cazar y saber pescar y saber recolectar, ¿verdad? Y tenían bien definido ese esquema, porque eso es lo que le mantenía fuerte a una familia, ¿verdad? A una tribu, no sé cómo le llamaban en ese tiempo, ¿verdad? Y normalmente los ancianos en ese tiempo tenían un poder, ellos tenían un poder de enseñanza, ¿verdad? Porque tenían la experiencia, obviamente, de llegar ancianos y con todo esas cosas que tenían que hacer, llegar ancianos era un gran reto, ¿verdad? Y ellos eran uno de los encargados de transmitir los conocimientos básicos de que se necesitaba en ese tiempo para vivir, ¿verdad? En segundo, también los padres cumplían un rol, ¿verdad? Porque ellos eran los que en ese momento estaban en constante abastecimiento a la familia. Entonces, me imagino que a la noche venían y contaban sus hazañas. Mira, hoy atacamos así, hoy nos fuimos a pescar así, hicimos tipo una emboscada a los peces y la agarramos así, ¿verdad? Tenía su forma de comunicarse, ¿verdad? Y bueno, de esa forma se iba transmitiendo la información a los niños y a los chicos para la supervivencia, ¿verdad? Después, ya cuando empieza a crecer y ya empieza a ser ya un poquito más fuerte, más entendido, bueno, ya empieza en las misiones también ya con los familiares, ¿verdad? Yo le calculo que los padres ya le decían, bueno, hoy vos te vas a encargar de llevar las jabalinas, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Hoy te vas a encargar de llevar las cosas que vamos a utilizar en tal lugar, o te vas a encargar de llevar los utensilios que usamos para cazar y todas esas cosas, ¿verdad? Y imagínate, él va escalando ya. Primero empieza a llevar, después ya le dan otra misión de controlar, por ejemplo, ya todas las cosas que se llevan. Después, a medida que va pasando los años, él va teniendo más responsabilidades hasta que le dice, bueno, hoy te toca ya tu día de cazar, ya vas a estar dentro del equipo y vas a estar en tal lugar, ¿verdad? Ya entra él en ese ruedo de tanta preparación, ¿verdad? Y de acuerdo a toda esa preparación que tuvo todo ese tiempo, él va a tener la capacidad de cazar y no ser cazado, Mm. ¿entendés? Y una vez que él ya domine todo eso, él ya podía formar su tribu, ya podía formar su familia porque ya tenía el conocimiento de salir adelante, ¿verdad? Te das cuenta de todos los procesos que pasa, ¿verdad? Sí. Después empieza la evolución. Ya seguramente uno que después de tantos años de estar pensando, de pasar familia a familia, llega, por ejemplo, dicen, sabes que ya no es más tan rentable salir a recorrer y buscar nuestro sustento, ¿verdad? Podemos quedarnos ya en un lugar, establecernos ahí y ver cómo podemos nosotros abastecernos, ¿verdad? Y empezamos seguramente a pensar, ¿verdad? Tiene que ser en un lugar cerca del agua. Necesitamos agua para vivir, ¿verdad? Ya en el agua hay peces. Tenemos que buscar un lugar que tenga agua también y que tenga una naturaleza también, ¿verdad? Tenemos que respaldarnos. Bien. Capaz que sea entre las montañas. Bueno, lo que sí que empezaron a definir sus estrategias para establecerse y bueno, ¿cuántos años habrán transcurrido para esa información y para llegar a establecerse en un lugar, ¿verdad? Y ahí empieza otro tipo de vida, otra forma, ¿verdad? Imagínate
Vos, por ejemplo, en ese tiempo ya ellos empezaron a domesticar animales, ya empezaron a sembrar, ya empezaron a cultivar ellos mismos, ¿verdad? Y en ese tiempo ya la educación para los niños era totalmente distinta, Sí. ¿entendés? Ya no es lo mismo en la época de los nómadas. Bueno, ahora la educación tiene que ser totalmente distinto. Y era mejor, ¿entendés? Porque ya no tenía que salir a cazar. Ellos ya empezaban a domesticar y a cultivar, ya empezaban a tejer. Y ya empezó una nueva civilización, ya empezó una nueva forma de enseñar, de pasar informaciones, ¿verdad? Y eso da inicio a que las tribus empiezan a convertirse en aldeas, después pasaron a ciudades, ya empezaron a crecer bastante, ¿verdad? Imagínate de estar de la época de la agricultura, ¿verdad? Y vos tenés todos tus conocimientos metidos en la agricultura y de repente empieza a haber una evolución y ya empezamos a entrar en la industrialización, ¿verdad? Ya no solamente la fuente de ingresos eran de la ganadería y de la agricultura, ¿verdad? Ya empezaban a haber otras fuentes, exactamente, ya empezaron a crear las fábricas, ¿verdad? Porque ya la demanda era bastante y ya no te daba mal tiempo. Algunos ya no tenían mal tiempo de hacer todo el proceso de cultivar y vieron que trabajando en industria podían ellos tener sus ingresos o creando sus propias fábricas, ¿verdad? Lo que tenían la visión creaban fábricas y lo que no trabajaban dentro de las fábricas. Ahí empieza ya dos tipos de educaciones. Una educación ya influenciada de años de familia que le llega a uno a tener su propia industria y a otro años de trabajo a depender de un trabajo, ¿verdad? Y en los dos siempre existió diferentes tipos de educaciones. En una parte, en la gente que se quería emplear, por ejemplo, se creó modelos educativos, ¿verdad? Escuelas, colegios, universidades enfocados ya a un área exacto que él iba a salir a ejercer en la sociedad, porque ya empezaba a haber sociedades, ¿verdad? Y lo primero eran en las cadenas de ensamblaje, después venían en técnica de cómo utilizar la maquinaria, fueron las primeras profesiones, ¿verdad? Después se fueron agregando, ya. En la ciudad empezó a necesitar más cosas, más servicios. Entonces, en el modelo educativo empezaba a distribuir, empezaron a salir contadores, administradores, empezaron a salir personas que cumplían ya un rol en específico, ¿verdad? Y en ese tiempo era genial, porque había demasiado trabajo. Se abría una industria y agarraba cientos y cientos de funcionarios y había mucha abundancia, había mucha producción, estaba en auge, estaba la economía, ¿verdad? Y ahí ya la educación es distinta, ¿te das cuenta? De los nómadas sedentarios, ya estamos entrando en la era industrial y ya la educación era mucho más enfocada y vos ya podías elegir, por ejemplo, qué tipo de carreras seguir, ¿entendés? Y de acuerdo a la parte económica también que tenía tu familia, o si no, vos la astucia que vos tenías mismo para generar, para poder estudiar, porque hay personas que tienen esa capacidad, viene de pobre, de una familia pobre, y él se ingenia para estudiar la carrera que quiera estudiar, ¿verdad? Y hay gente que no, ¿verdad? Y ahí la educación ya era mucho mejor, ¿verdad? Pero entendió que esa educación muchas veces ya le encerró a la gente a trabajar excesivamente, ¿entendés? Se enfocó tanto a una profesión, la gente se enfocó tanto a estudiar una profesión que ya no vio otras opciones, ¿verdad? O generar otros ingresos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era genial trabajar como funcionario porque era rentable, Sí. ¿verdad? Era seguro, te jubilaba y un abuelo podía mantener tranquilamente 14 hijos, ¿verdad? Por eso había tanto, ¿verdad? Ahora te pregunto, imagínate con uno ahora en esta economía, ¿verdad? Dos, hoy en día, por ejemplo, vivimos una situación en donde si antes decía que era riesgoso no tener una carrera, hoy, por ejemplo, hablar y decir que es riesgoso estudiar algunas profesiones, ¿verdad? No te digo todas, pero hay algunas profesiones que ya no están más ejerciendo,
¿verdad? Y sigue habiendo carreras, por ejemplo, de eso. Y yo no identificar eso y estar todavía metido con una mentalidad industrial a una tecnológica que hoy estamos viviendo, en una era del internet, de que no solamente la tecnología se basó en maquinaria, sino también en, en cosas así como el celular, como el internet, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, aceleró muchísimas cosas de lo que antes conocíamos, ¿verdad? Hay empresas hoy que operan prácticamente con 100 funcionarios y son 100% digitales y están por todo el mundo, ¿verdad? Existen ese tipo de empresas y que generan millones, ¿verdad? Y hoy hay productos que no son tangibles. Hoy, por ejemplo, Netflix es millonario, Facebook también, Instagram, después Google, en YouTube también son industrias multimillonarias y que vos no estás comprando un producto físico, vos lo tenés como una aplicación, ¿verdad? Así mismo. Entonces, si hoy ya estamos viviendo, por ejemplo, una etapa así, en donde la tecnología, por ejemplo, hace poco una empresa privada mandó una misión a Marte. Imagínate ya esa evolución, ¿verdad? Ese es uno. Dos, hay autos ya que se manejan independientemente, ¿verdad? No al 100%, pero ya se manejan independientemente, ¿verdad? Son 100% sin usar combustible fósil, ¿verdad? Hoy tranquilamente puedes hacer llevarte un curso virtual en cualquier parte del mundo y vos puedes accesarlo de tu casa o de tu celular, ¿verdad? Hoy las formas de vender, por ejemplo, son 100% digitales. Se puede manejar ventas digitales tranquilamente. Puedes comprar un auto a través de tu celular, puedes comprar una casa a través de tu celular, puedes comprar un viaje a través de tu celular. Todo lo que vos quieras hoy en día lo puedes hacer a través de tu celular. Así mismo. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay muchísima gente que todavía no entiende ese cambio? Y sigue todavía basándose en educaciones que ya no funcionan, ¿verdad? ¿Cómo te iba a decir? Esas estrategias que se operaban y que funcionaban bien hace años atrás, hoy, por ejemplo, ya es obsoleta, no sirve, no funciona. No se actualizan. Sí, se pierde muchísimo tiempo. Imagínate cuánto tiempo vos perdés entre levantarle a los chicos y llevarle a la escuela. ¿Cuánto tiempo pierde el profe? ¿Entendés? Mínimo te perdés 2 horas, 2 horas y media, ambos lados. El profe también pierde tiempo en irse, Sí. ¿verdad? Y ahí están 5, 6 horas y algunos están 8 horas fuera de la casa, ¿verdad? Y muchas de las cosas que están dentro de ese contenido educacional ya son obsoletas, no sirven. Hasta esta economía ya no sirven muchas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué perder demasiado tiempo, demasiada infraestructura? Porque un modelo educativo lleva demasiada infraestructura y obtener resultados obsoletos otra vez. No te pierdas la segunda parte de la evolución de la economía y la educación. Cargo contenidos todos los días en mis redes sociales. No te olvides seguirme.